en la UCI es gente más joven siendo hospitalizada, muchos de ellos con comorbilidades, sobrepeso, obesidad. Tengo un dato, dice que el 55,1% de los internados en la UCI hoy tienen menos de 60 años y la explosión en menores de 50 es enorme, y se lo queremos preguntar justamente a nuestro primer invitado. Así es, a Glenn Hernández, el doctor Glenn Hernández, que es médico intensivista y además es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Glenn, encantado de que nos acompañes nuevamente. Varias preguntas que hacerte también en torno a las variantes del COVID-19, pero vamos primero con esto que está ocurriendo ahora en las UCIs. Cuéntanos qué estás observando. Sí, hay un... hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Hola. Gracias. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Hay un cambio notable en esta segunda ola. La mayoría de nuestros pacientes en este momento son menores de 50 años, como ustedes dicen, y tenemos muchos que son menores de 40. Y, por ejemplo, antes de ayer internamos traslado de otra comuna de Santiago un matrimonio de 32 y 33, los dos en ventilación mecánica. Entonces, estamos viendo mucha gente joven que obviamente plantea desafíos distintos para nosotros. A veces entran en cuadros fulminantes, pero tienden a resolverlos más rápido, pero no necesariamente a salir más rápido del ventilador, ¿no? Lo que estamos viendo es que hacen más delirio, tienen más trastorno cognitivo, y eso a veces dificulta. Pero pacientes mayores, ancianos, como vimos en la primera ola, ya casi vemos muy poco. No sé si será efecto de la vacuna, efecto que... Sí, dígame. Justamente algunos han dicho que puede ser efecto de la vacuna, pero nosotros también en nuestro generador de caracteres dice solo quedan 132 camas disponibles y hay regiones que están tremendamente complicadas. Usted en simple, explíquenos a todos para entender la gravedad de lo que estamos viviendo y de las próximas semanas que se vienen, que dicen que podríamos llegar a tener hasta 12.000 personas infectadas diariamente. ¿Qué significa eso en palabras simples, doctor? Bueno, es bastante dramático. Nosotros ya por decreto nos llevaron la semana anterior a ocupar el 100% de nuestra expansión que tuvimos en junio. En junio nosotros de 2 unidades de cuidado intensivo llegamos a 9, llegamos a tener 100 pacientes ventilados, fue una cosa cataclísmica, y ahora nos piden más. Entonces estamos haciendo planes de contingencia para ampliar a otros lugares que no ampliamos en la primera ola, o sea, lo cual significa que en esta pasada vamos a tener que atender muchos más pacientes. Y esto es, por supuesto, es catastrófico, por cuanto obviamente las camas que se van extendiendo no tienen la misma calidad de atención, ni podemos llegar allá. Entonces hay otros colegas que nos están ayudando, los anestesistas, cirujanos y internistas, van a tener que ayudarnos a ventilar pacientes bajo nuestra supervisión, y por lo tanto esto va a significar, ¿doctor?, una triple carga de trabajo en las próximas semanas. Yo creo que es un escenario de guerra, que yo quiero decir algo que yo creo que en una guerra, en un ejemplo bélico, ¿cierto? Está el ejército combatiendo con un enemigo externo y puede ser las tropas aniquiladas, pero no está todo el resto de la gente celebrando el 18, por ejemplo. Yo creo que las medidas de guerra, para que nosotros entendamos el sacrificio draconiano que están imponiendo al sistema sanitario, casi sobrehumano, diría yo, debiéramos entenderlo como una guerra pareja en todos los frentes. O sea, nosotros quisiéramos que estas tropas que están desgastadas y luchando tuviéramos apoyo. Yo, por ejemplo, ayer vi a la subsecretaria diciendo que iban a evaluar que si restringían los permisos transitorios el fin de semana largo de Semana Santa, claro, que ella apelaba al buen comportamiento de la ciudadanía, etcétera. Eso no nos sirve. La verdad es que nosotros, si hay guerra, o sea, si nos piden guerra, vamos a la guerra. Pero vamos a la guerra todos. Queremos sentir esa sensación todos. Esta no puede ser que las tropas que están aisladas y muriendo, digamos, todo el resto celebrando jaujas. Qué bien dicho de parte... Qué bien dicho de parte de alguien que además está en la trinchera propiamente tal. Y hablemos acerca también del aeropuerto, hablemos acerca de la porosidad, la apertura de nuestras propias fronteras. Tienes toda la razón, Amaro. Yo ayer leí de alguien en Twitter que estaba en el aeropuerto y vio en una hora llegar 2 aviones de Sao Paulo llenos, uno de París y uno de México. Entonces, obviamente, digamos, así no se puede. Yo la otra vez planteé esto y me dijeron que en una democracia no se podía cerrar las fronteras. Bueno, Argentina cerró las fronteras, en el invierno cerramos las fronteras, ¿se acuerdan? Sí, claro. Porque eso es una llave abierta. Los permisos de fin de semana es una llave abierta.
Y yo creo que eso, mientras no... Ahora, ¿Doctor? yo les quería también decir algo. Por favor. Sí, dígame. No, continúe usted, por favor. No, que la carga de trabajo de un paciente COVID, ustedes seguramente esto no lo han escuchado. Ustedes escuchan del prono, ¿cierto? Que uno pone de guatita a los pacientes, claro, en ventilador. Nosotros, ustedes no sé si saben que para pronar un paciente, yo tuve que ayudar el otro día a ponerme de rodilla, éramos seis operadores. Un paciente obeso de 140 kilos en ventilador, 6 operadores, porque es una maniobra peligrosa. Y nos demoramos en la maniobra 20 minutos. 6 personas de la UCI, 20 minutos. Lo pronamos, lo despronamos, digamos. Estaba pronado, lo despronamos. A los 10 minutos desaturó, a veces pasa dramático. Tuvimos que pronarlo de nuevo. En total, tuvimos 40 minutos, 6 operadores. Y hay otros pacientes que hacían, ¿cómo estaba la vigilancia de los otros pacientes? Entonces, nosotros calculamos con nuestro equipo que la carga de trabajo al tener la UCI llena de COVID, de pacientes COVID, es el doble, por lo menos, de estados normales de pacientes graves. Porque tienen más delirio, hay que pronarlo, despronarlo, ya lo escanean, y tienen mucho más eventos. Entonces, hay menos personal, ¿cierto? Mucho menos. Estamos más sobrecargados, hay personal menos experimentado, pero además la carga de trabajo interna produce un gran estrés. Oye, y no alcanzamos. Me llamó la atención mucha gente con sobrepeso, con obesidad, con estas comorbilidades. Sí. Háblanos de eso. Sí, la obesidad ha sido probablemente la comorbilidad más importante en COVID. Lo fue en la primera ola, sumábamos comorbilidad con pacientes seniles, con muchas patologías, pero ahora los jóvenes que están, yo diría, en mi experiencia, lo que hemos visto hasta ahora, el 80% de los jóvenes que tenemos en ventilador son obesos. No, yo no sé por qué. La fisiopatología de por qué la obesidad desencadena todo esto es desconocida. Se sabe que los pacientes obesos, cuando hacen otras complicaciones graves, tienen peor pronóstico, pero también nos crea enormes dificultades en cuanto a sacarlos del respirador. Claro. Y ustedes saben, ¿cierto?, que cuando uno pone un paciente al respirador, por eso no es llegar y decir, yo amplío las camas. Es fácil firmar un decreto. Lo difícil es estar al lado del paciente. Cuando yo estoy en un paciente ventilado, yo soluciono el problema inmediato. Pero ese es el comienzo. ¿Dónde termina esto? Un paciente joven puede estar 3 semanas en ventilador, los pacientes mayores estaban a veces 6 semanas. Entonces es una sobrecarga importante y por supuesto van ocupando puestos que no pueden incorporar a otros pacientes. Yo veía a ustedes, por ejemplo, ahora dando ese reportaje de esa terrible esquina de la muerte. Se nos cortó el audio. Me dio muy... Me impactó. Y los politraumatizados graves, ¿dónde llegan? O sea, porque si no hay camas, entonces esa esquina de la muerte, ¿a dónde derivan esos pacientes? Claro. Entonces, doctor, estamos con un problema. Yo ya tengo varios pacientes que conozco con cáncer que no se van a poder operar todavía. Dígame. ¿Y qué pasa con ¿qué pasa con ellos, con esos pacientes que tienen una enfermedad avanzada, otra patología o en una situación de accidente como tal cual usted toca, doctor Glenn, el tema de esa esquina de la muerte? ¿Qué pasa si una persona tiene que llegar de urgencia al hospital? ¿Qué pasa con esa atención, doctor? Es una situación que puede, por supuesto, haber momentos en que no pueda ser atendido como corresponde y eso puede aumentar la mortalidad, por supuesto. Puede que llegue, digamos... Si ustedes no se acuerdan que en el periodo de invierno hubo un hospital acá, que no recuerdo cuál, el del sur poniente, que habían 4 ambulancias afuera con pacientes adentro, con respiradores, con ambucas, ¿sí? Claro. Esperando dónde llevarlo. Si llega un politraumatizado, imagínense un accidente grave, llegan 3 pacientes en coma que necesitan ventilación, es probable que no tengan, es probable que empiecen a circular por Santiago buscando un lugar. Esa pesadilla la estamos viviendo, digamos. Entonces, yo no sé a quién apelar ahora, ya me dan ganas de apelar a los... Doctor, es que quisiera hablar con usted acerca de ese punto. Ayer tuve la posibilidad de acompañar a los funcionarios de la salud del Hospital Eloísa Díaz en la Florida. Una experiencia absolutamente sobrecogedora. Pude ser testigo en primera línea del trabajo que profesionales como usted, intensivistas y de otras áreas de la salud están haciendo para recuperar las vidas e intentar mejorar a tantos pacientes. Y usted hablaba de esta situación de guerra en la cual ha entrado el sistema de salud, principalmente el público, ¿no? Porque han tenido que redoblar y triplicar sus esfuerzos y sus capacidades.
Por un lado, todo el servicio de salud comprometido. Ayer un doctor decía, nosotros no somos héroes, no somos superhéroes, no tenemos trajes especiales. Nuestra única fortaleza es nuestro profundo respeto por la humanidad. Y cuando este doctor decía, un colega suyo, intensivista también, yo decía, algo estamos haciendo muy mal, porque no podemos dejar a todo el sistema público y el sistema privado de salud intentando hacer lo que hacen sin el apoyo concreto del Estado a la población, porque hoy día el gran tema, algunos se enojan porque las micros están llenas, porque el terminal pesquero está lleno, la gente está trabajando porque necesita comer. Usted dice, no sé a quién abogar. Él es el Estado el que tiene que ponerse claramente en una predisposición distinta a la hora de intentar hacer su parte también para proteger a la población y inyectar ayudas que le permitan a los ciudadanos quedarse en casa, sí o no, doctor. Sí, absolutamente. Yo creo que cierto que el ejemplo de una situación de guerra, porque esto sí es guerra de verdad, para la guerra contra nuestros adversarios. Para ustedes, nosotros es una guerra. Para ustedes, pero los otros funcionarios toman vacaciones, salen, están en el teletrabajo. Sí. Para ustedes están ahí haciendo esto. La gente no está en guerra. Nosotros estamos en guerra y esta batalla la estamos perdiendo, se los digo al tiro, la estamos perdiendo y necesitamos apoyo que el país se ponga en este estado. Para eso necesitamos las autoridades de tener coherencia de una vez por todas. O sea que yo, lamentablemente, yo le tengo cariño, yo no tengo mala con nadie, yo no soy político, pero creo que la subsecretaria es un gran líder cuando apeló a la buena voluntad de la gente en vez de tomar medidas que como responde a la autoridad, por favor. ¿Le puedo sumar algo? También espero que ¿Le puedo sumar algo? Perdón, que la autoridad... Adelante, por favor. Que la autoridad de salud realmente sea más empática y carismática con la gente. No se trata de firmar decretos, se trata de explicar, se trata de entender que hay un sacrificio enorme, se trata de mirar la frontera y que la gente, digamos, perciba el peso de la autoridad. Si no tenemos eso, si están los frentes abiertos, es como un ejército sitiado, que una de las puertas están abiertas y entra el enemigo, y cada vez somos menos y cada vez con más trabajo. Entonces necesitamos que el país se ponga en estado de guerra si queremos sacarnos de esto, porque ya todos mis colegas de hospitales públicos me dicen que ya es peor que en la primera ola, que ya es peor. Sí, claro. Yo no lo percibo todavía con nosotros aquí, pero ya es peor. Es que le quería sumar lo que dice el doctor Juan Carlos Said, que es máster en salud pública, ¿verdad? Y médico internista. La ansiedad de abrir todo, dice, la ansiedad por abrir todo, sobreestimando impacto de vacunación, nos ha llevado a que un éxito histórico en vacunación se ha seguido de una crisis histórica también en nuestro sistema de salud, que nunca ha enfrentado algo tan grave como lo que vivimos ahora, dice él, doctor Glenn. Sí, tiene toda la razón. Estamos viendo una tragedia que superó la expectativa de la autoridad. Bueno, nosotros los médicos que ya veníamos de esto lo advertimos, dijimos los permisos de vacaciones, ustedes saben, pero se hizo y creo que el momento, no sacamos nada con llorar sobre la leche derramada, es el momento del combate. Pero vamos todos al combate, o sea, si este combate claro. Irregular, vamos todos o nadie, o sea, porque lo otro que yo me pregunto, yo no soy experto, yo creo que aquí hay gente que está en cuarentena, que como decías tú, Sergio, sale a trabajar porque necesita comer. Esa necesitan apoyo del Estado y yo saco mi sombrero por ellos, porque se arriesgan los que andan en el metro porque necesitan trabajar. Pero también me pregunto del otro sector, digamos, la gente que sale porque me falta el aire en mi casa y necesito ir a juntarme con mi amiga. No, eso yo sería draconiano con los permisos innecesarios. Y lo otro, nos parece, por favor, redefinamos qué es trabajo esencial, porque yo no puedo creer que los millones que he visto circulando y todo eso sea trabajo esencial. Yo creo que eso, nosotros, los bomberos, las comunicaciones, hay mucha gente, los sanitarios, por supuesto, somos esenciales. Pero es esencial un banco necesariamente, es esencial una oficina pública necesariamente. Glenn, permíteme compartir contigo la estadística. Son prácticamente 4 millones los permisos colectivos que se han entregado. Absolutamente de acuerdo contigo, lo esencial es absolutamente burlesco con lo que ustedes están viviendo. Pero además también, si la pluma me acompaña y observamos aquí cómo tenemos días consecutivos con más de 7.000 personas que están infectadas. Pero aquí abajo, nótese además con el lazo la cantidad de personas que han muerto, léase familias que están en un proceso también de duelo donde no se han podido
decidido despedir de los suyos y para graficar sacando cuentas, como señalaba además también Glenn hace no mucho, estamos hablando de que muere en promedio un chileno cada 20 minutos. Así de crítico es el escenario. Eso es lo que estás viviendo tú en la UCI, ¿verdad? Sí. Y Amaro, esta segunda pelea que es una guerra desigual, porque no están todo en un modo de combate el país, además con equipos cansados, y como yo lo dije la otra vez, lo voy a repetir una y otra vez. Pasamos de la épica que tuvimos ahí, el entusiasmo, la lucha, claro, porque era un enemigo, a cosas que ahora pensamos que pueden evitarse. Y eso produce, pero nosotros, yo te lo dije, yo quiero terminar optimista, o sea, no quiero decir, de parte del equipo sanitario, nadie va a poder decirnos nada, lo estamos entregando todo y lo vamos a entregar todo. Pedimos coherencia, medidas coherentes con una guerra, no medias tintas. Las medias tintas no nos sirven, digamos, no nos sirven el exitismo. ¿Qué importan las vacunas si está muriendo un chileno cada 15 ¿Y por qué cree usted que no son escuchados? Finalmente, colegio médico, diferentes sociedades médicas, usted en su testimonio, el ministerio lo encabeza el doctor París, finalmente está la subsecretaria, un grupo de personas que han tenido contacto con el trabajo público y privado, saben lo que pasa, me imagino que están en contacto y tienen conocimiento de lo que se vive. Es ahí donde uno no entiende el porqué. Me imagino que es multifactorial a la hora de tomar decisiones, no pesa solamente lo sanitario, pero uno se pregunta por qué esa desconexión y no entender lo que está pasando realmente. Bueno, hay una pregunta política subyacente que no hemos tocado, no le compete estrictamente a Glenn, pero efectivamente donde se ha preguntado qué alcance real tiene y qué poder real tiene París a la hora de tomar estas determinaciones, o si se lo tragan los otros. Yo creo que el otro día quedó súper claro cuando París dice que, y confiesa en esta sesión del Senado en la que él está conversando telemáticamente, cuando dice que el Estado chileno no ha logrado proporcionar respaldo y seguridad social para la población para que pueda mantenerse en casa. Finalmente, en la conversación hace una renuncia, dice que no está finalmente todo el gobierno y el Estado comprometido en la misma pelea que el servicio público. En el programa Mesa Central, no sé quién dijo que el ministro París estaba dispuesto y deseaba y decía que era necesario poner la cuarentena en la región metropolitana varios días antes de lo que se decretó. Lo escuché. Así es. Y lo que ocurre, verdad, es que al final tú tienes a un Ministerio de Economía con un Ministerio de Salud que en vez de estar conciliando y allanando una política común, están en una suerte de choque. Una y otra vez las autoridades señalan que la economía y la salud no están confrontadas, pero la evidencia está demostrando lo contrario. Ahora, lo interesante, verdad, es debiéramos tener una restricción total, Glenn. ¿Qué recomendación harías a las autoridades de salud para que tomen esta misma semana? Yo creo, primero, restricción total. 2, de redefinir los trabajos esenciales de verdad. Tercero, cerrar la frontera. Yo creo que eso me parece fundamental e indispensable. Por supuesto, paquetes de ayuda económica para la gente que va a sufrir mucho con esto. Y mientras antes lo hagamos y más completo, va a ser mejor. Va a ser menos doloroso. Se está muriendo mucha gente y se va a morir mucha más porque obviamente no es lo mismo atender a un paciente en un pasillo de hospital que en una UCI totalmente equipada. Estamos improvisando, tratando de hacer lo mejor posible. Y cuarto, me parece que es muy importante un mensaje coherente y de una vez por todas dejar de lado el exitismo y sentir que estamos en una tragedia en proporciones. ¿Usted cree que los argentinos son tontos? O sea, los argentinos lo primero que hicieron, cerraron las fronteras con Chile, porque vieron que Chile es una incubadora en este momento de este problema. Yo lo haría de verdad y trataría bien al personal de salud. El personal de salud no está siendo bien tratado, se le está sobreexigiendo de una manera sin ninguna compensación. Incluso hay twitters que dicen que están prohibidos los cambios de turno, hay una presión draconiana sobre el personal de salud. Es impresionante. Y me gustaría... pero de verdad, uno de ustedes estuvo ayer en el Eloísa Díaz. Hay una presión, pero tremenda, que no se siente. Y más encima, presiones absurdas. No pueden cambiar de turno las enfermeras porque no sé qué, cuando la gente se acomoda, está haciendo doble, triple turno. Déjenme comentar. Y yo digo... Sí. Ayer, como bien dice usted, estuvimos en el Eloísa Díaz y fue muy impresionante todo lo que está comentando. Pediatras que se han tenido que transformar en intensivistas, con todo lo complejo que es eso. Usted
y sus colegas que comparten ese oficio y esa capacidad tienen una relación con pacientes que están en situación extrema. Pero cuando un pediatra se tiene que enfrentar a un paciente que eventualmente va a fallecer porque su cuerpo no logra aguantar el proceso de la intubación, es una cultura completamente nueva. Vi como en salas estaban enfermeros, doctores, haciendo cursos de capacitación a la rápida para poder hacer frente a esta urgente necesidad. En la trinchera. Una trinchera. Falleció una doctora. En el mes de noviembre, diciembre del año recién pasado, entre noviembre muy diciembre doloroso, y enero. muy doloroso. La doctora Ortiz. El equipo, todas las personas que estaban ahí, que no han tenido vacaciones, que trabajan 25 horas al día, que luego intentan hacer lo suyo en casa. Hay gente que no ha visto a su familia en años a esta altura. Y pareciese que están solos. Esa es la sensación, me decía, cuando partió esto, nos enviaban buena onda, nos mandaban regalos, había aplausos, habían cadenas, había toda una dinámica de apoyo. Hoy día estamos completamente solos y nos sentimos abandonados también por la autoridad. Eso no puede ser, doctor. Cuando tú tienes a un ejército al frente luchando, esperas cierta retribución y empatía, ¿o no? ¿O me equivoco? Somos como la división de un ejército sitiado, en que nos llegan decretos que hay que ampliar nuestra cobertura y no tenemos ningún recurso para eso y estamos yendo a la zona de sacrificio todos, especialmente las personales más vulnerables como los TENS, las enfermeras, qué sé yo, y más encima, cuando miramos por la ventana, vemos que todo el mundo vive una vida feliz y tranquila por fuera, en cierto aspecto, digamos, con mucho respeto a los que salen, por supuesto, a trabajar y porque necesitan. Entonces, nivelemos la cancha, o sea, transformemos esto en una batalla de verdad y así vamos a estar todos más tranquilos. Y le insisto una vez más, llamo a la autoridad a tratar bien a la personal de salud, reconózcanle, sí, la parte económica, si hay un bono, hay muchos bonos por todos lados, un bono para ellos, digamos, por el tremendo sacrificio que están haciendo. Alguien podría decir, pucha, pero es que es su deber, pero una TENS que trabaja en dermatología, que la llevan a la UCI de la nada, y que nunca había visto una UCI, tiene que ayudar ahí. Igual es un estrés, ¿no? Es un estrés, ¿verdad? Es un estrés grande. Entonces, no, pues, haremos esto. Yo les pido, paren. ¿Qué valor le da usted a la comunicación de riesgo, al tema comunicacional? Porque pese a la gravedad que se está viviendo y a lo dramático que usted nos está contando, lo vemos también nosotros todos los días, seguimos hablando del éxito de la vacunación, que es un éxito, sin duda. Pero eso empaña esta comunicación de riesgo que es clave. Es más, hay un experto en Harvard que lo dijo en el New York Times, en el diario, dice que error crítico con la pandemia, es uno de los artículos más leídos también. Dice, Chile cometió un error crítico. Su gobierno alivió las restricciones a los viajes, los negocios y las escuelas demasiado pronto, creando una falsa sensación de confianza en que la pandemia había terminado. Esto siempre ha sido mi miedo, señala este médico, que uno de sus mayores temores, más allá de la mutación del virus, es que en el momento en que comencemos a vacunar, los líderes políticos serán presionados para reabrir inmediatamente antes de que se vacunen a suficientes personas. ¿Cómo visualiza usted esa parte comunicacional a la hora de decir, estamos en peligro, estamos en un momento complicado, por favor, acate las restricciones si es que usted puede, y si no, se entrega esa ayuda para que las personas lo puedan hacer? Tonka, yo lo hemos dicho en este programa antes. Yo creo que la comunicación de riesgo ha sido un error catastrófico y fatal de esta autoridad, digamos. Yo, de partida, quiero decir que yo tengo la mejor impresión del doctor Parry, le tengo cariño, lo conozco personalmente, me parece que es un gran médico, trabajó en salud pública y está sometido a presiones, digamos, terribles probablemente. Pero este es un error catastrófico, no hay otra forma de definirlo. La comunicación de riesgo, ustedes lo han visto, o sea, es cierto que uno mismo, como ciudadano, de repente le dicen el paso 1, el paso 2 y cambiaron, no, es que no, el paso 2 lo cambiamos hoy día. Yo hoy día le preguntaba a una hija que tengo que trabaja en la Dirección General Aeronáutica, que le dije, hija, pero ¿qué pasa con los extranjeros que llegan a Chile? Me dice, es que han cambiado todos los días. Entonces todos los días, hace 2 semanas dijeron, acabó la chacota del fin de semana, los permisos, hubo 4,5 millones, Amaro, tú sabes, y dijeron, se acabó, entonces ahora no va a haber permiso. Después dijeron, no, pero va a ser por este fin de semana nomás. Y entonces, el fin de semana que más se necesita, que es Semana Santa, donde tradicionalmente, a diferencia que cuando yo era niño, era una semana de recogimiento, cuando había otro clima, digamos, por supuesto, y otras influencias culturales y religiosas, ahora la gente lo toma como fiesta. Y ahora, cuando más necesitamos,
No, en Semana Santa no, apelemos al espíritu de la gente. No puede una autoridad decir eso, se lo digo en su cara. No pueden. Y por otro lado, el exministro Mañalich señalando muy tranquilo a través de nuestra pantalla en una entrevista que finalmente la ciudadanía había faltado a la confianza que le había entregado el Ministerio de Salud y que por esta suerte de descortesía de la ciudadanía, porque se liberó, se soltó, se fue a la playa, en fin, se reunió en el mall, fue al gimnasio, por esta falta de descortesía. Bueno, también hay que agregar, se subió a la micro, fue a la obra de la construcción, estábamos en la situación. O sea, finalmente el Estado, una vez más, le devuelve la pelota a la ciudadanía. ¿Eso tiene lógica para usted, doctor? No. Yo creo que la comunicación de riesgo fracasó y la gente se relajó, la gente... Y ahora, ¿cierto? Cuando se está muriendo un chileno cada 15 minutos, ahora pueden decir la fatiga pandémica, que el daño psicológico, que era importante que los niños vieran a sus compañeros en el colegio. Todo eso es cierto. Pero aquí no hay un mundo perfecto. Acá estamos en una guerra. Esto sí que es una guerra, no es la guerra de los estallidos. Esta es una guerra de verdad. Está muriendo gente por enfermedades. Claro. Y entonces, ahora sí tenemos que poderoso. hacer coherencia. Lo que pasa un mensaje, este sí. Lo que pasa es que es una suerte de resquicio esto de delegar la responsabilidad en una ciudadanía que por lo general se define por el desacato, porque no está acatando las recomendaciones o no acusa recibo de lo que está realmente ocurriendo justamente en lo que está viviendo. Y a mí me gustaría graficar el concepto de y volver a la mortandad, porque me pasa, doctor, que yo veo a nivel internacional que otros países están permanentemente rindiéndole homenaje a sus fallecidos. Hay caras visibles, hay familias detrás. Nosotros solamente hemos visto números. La ciudadanía nuestra no tiene la sensación piel de lo que está pasando y de lo que usted sí ve. Por un lado, no le rendimos un homenaje a los fallecidos, que me parece tristísimo, me parece patético de parte de las autoridades no haber a lo menos algo simbólico. Son más de 20.000 chilenos. O sea, lo hacen en los partidos de fútbol, familias, Amaro, pero lo hacen fuera en los de eso, partidos de fútbol. está también la otra consideración de que cuando no lo observamos, no hay un registro. Porque la ciudadanía no está viendo lo que nosotros hemos visto como periodistas en la UCI, lo que usted está viviendo todos los días. No, Amaro. No puedo encontrarte más razón. Yo creo que los que han fallecido, lo dijimos la otra vez, son 2 aviones Airbus 320 a la semana, por lo menos. Cada persona, cada chileno que nos dejó. A mí me tocó ver morir a Tomás Vidiela, aquí enfrente a mí. Cada chileno que se murió delante de nosotros es un dolor tremendo. Yo les quiero decir algo. El otro día falleció una paciente que nosotros quisimos mucho, tuvo 2 meses con nosotros. Y nosotros hicimos un minuto de silencio por ella. Todo el personal de la UCI que estaba en ese momento paramos y rodeamos la pieza donde estaba todavía su cuerpo e hicimos palabras para ella. Yo dije palabras. La enfermera hicieron la palabra, estaba un representante de la familia porque hay restricciones, ustedes saben, y la verdad es que todos tiramos lágrimas, todos lloramos, hicimos un minuto de silencio y fue impresionante sentir la UCI entera en silencio. Y yo creo que ese homenaje que nosotros hacemos a los que fallecen con nosotros es una cosa que no he visto la sensibilidad de las autoridades, digamos, no he visto en el Congreso pleno hacer un homenaje a todos los que han fallecido inmerecidamente, digamos, de enfermedades que los afectaron en distintas condiciones, digamos, y fue como en el invierno fueron los abuelos, ¿cierto? Nuestros abuelos. Yo estuve 1 año sin ver a mi padre en persona ni abrazarlo, que tiene 90 años. Todos hemos sufrido muchas cosas, digamos. Y yo he visto el paciente COVID se muere solo, porque además lo tienen que enterrar solo, tienen restricciones funerarias. Entonces, yo creo que la familia no lo ha visto. Nosotros tratamos de paliar, hacemos videollamadas, tratamos 1 hora. Yo ayer estuve casi 1 hora, 45 minutos con el celular hablando con los familiares, porque es la única forma, no pueden venir a ver a sus familiares. Y yo le explicaba ayer a una señora de 70 años, que su marido de 70 años, que estamos juntos a intubar, ojalá que no, pero está ahí, estamos viendo. Esa persona, yo le explicaba a la señora que tranquila, que si teníamos que intubarla, nosotros lo íbamos a hacer con el máximo cariño posible, que él no iba a sentir, que le íbamos a explicar, que lo íbamos a tratar con amor y con profesionalismo, y que sabíamos lo que hacíamos, y finalmente ella se tranquilizó y confía en nosotros.
Entonces yo creo que la humanidad aquí, la palabra humanidad, fuera de los ambientes nuestros, no la he visto. Yo no he visto tampoco. la humanidad en el discurso. He visto decretos, suban las camas, hagan esto. Claro, pero sí, ¿dónde los está decretos. una palabra de cariño, una palabra de Enrique a los funcionarios? No sé, algo a los que han fallecido. Por supuesto. La verdad es que siento una decepción profunda del manejo humano de todo esto. La Yo quiero- compartimos. No es parte Diana. nuestra. Yo quiero destacar algo porque no me puedo sacar las imágenes de ayer en el hospital en Eloísa Díaz. Debo decirle, doctor, que yo estaba aterrado. Personalmente, muy asustado. Yo todavía no me he alcanzado a vacunar. Esta semana, por ser trabajador de comunicaciones, puedo hacerlo. Yo le preguntaba a Amaro, que vivió la experiencia días atrás, si él había sentido miedo. Y bueno, Amaro ha vivido situaciones críticas y límites mucho más que yo. Me dijo que no. Yo me quedé desconcertadísimo y claro, he pensado que Amaro ha vivido experiencias mucho más duras. Pero ayer, junto al equipo que estuvimos trabajando en el Eloísa Díaz, yo debo reconocer personalmente que estaba muerto de miedo. Estuve en 3 UCI, estuve a pocos metros de pacientes entubados y déjeme decirle que quiero sacarme el miedo mío y recoger el valor de cada uno de los funcionarios, de los TENS, de las enfermeras, de los doctores, de los auxiliares que están ahí conviviendo en ese escenario día a día, día tras día, durante tantos meses. Es una cosa realmente sobrecogedora. Hay que volver a agradecerles a ustedes, hay que volver a decirles gracias por tanta humanidad, por tanto respeto, por tanto cariño. Si hubiese un poquito más de ese sentido común, de ese amor en nuestro escenario administrativo, sin duda que este sería otro país. Bueno, muchas gracias. Tengo que volver ahí a trabajar. Lo sabemos, Nos Glenn. veremos y Sí, doctor. bueno, estoy aquí en la misma UCI, así que está complicada la cosa. Bueno, yo espero que nos veamos de nuevo y mucha fuerza. Po. Sí, nos vamos a ojalá ver. que estos llamados se escuchen, ¿ya? Fuerza Gracias para a usted, ustedes. para Bien. su equipo, doctor. Un abrazo Eres- grande sí. porque nos pone la cuota de humanidad que todos necesitamos, no solamente el tema médico, en temas de ayudas sociales. Estamos en una vorágine, en una locura y usted nos pone el pie en el freno y nos dice, oye, démosle una vuelta diferente a la conversación. Paremos, hablemos de esta Así cosa es. humana. Yo, Tonka, lo último que quería, Por favor. recuerden lo que yo dije la semana pasada, recuerden lo que significa que casi el 85% de los pacientes COVID, cuando los intubamos vigiles, lúcidos y conscientes. Y algunos tratan de despedirse de su familia balbuceando, llorando. Y para muchos de ellos, yo lo dije en la Radio Universo hace un par de días, para muchos de ellos, nuestro rostro, feo, bonito, cansado, viejo, joven, nuestro rostro, el último rostro que vieron en esta vida, digamos. Se metieron a un túnel. Cuando yo pienso en eso, cuando yo pienso en ustedes mismos, si lo estuvieran intubando y ustedes saben que este camino es impredecible, Qué duro. qué terror, ¿ah? Sí. Cuánto terror, incluso los que han sobrevivido. Es una marca dramática. Y bueno, si estas palabras no despiertan un remesón, no sé qué puede lograr. Doctor, Muchas gracias. Un abrazo, doctor Gracias a usted, Hernández, doctor. muy amable. Muchas gracias. Gracias, Que tenga Glenn. Gracias. Buena jornada. Gracias. Tenemos más Gracias. invitados, ¿no? Gracias. ¿Sí? Vamos a recibir a continuación a